Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Bendito es Dios. Vamos a ponernos nuevamente en las manos de Dios. Sí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él interviniendo a través de esta palabra. Que toda palabra que salga de mi boca sea bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dios del cielo, Dios de la tierra, bendito Padre maravilloso, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, te doy por cada uno de mis hermanos que ya están en este lugar. Oh Dios del cielo, Padre maravilloso, presentamos tu palabra delante de ti, Señor Jesús. Pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor Jesús, obrando, Padre Santo, a través de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Yo declaro sus vidas en bendición en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Lucas 7 presenta un poderoso testimonio de Jesús como el Mesías. Nos presenta al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su autoridad sobre la enfermedad y la muerte nos viene a afirmar su poder. Las Escrituras son claras en cuanto a quién es el Mesías. Todos nosotros, como les decía un principio, somos llamados, todos nosotros somos exhortados por la palabra a que anunciemos ante el mundo al Mesías que vino a transformar las vidas. Amén. Nuestro primer punto dice el tema, la sanidad de un enfermo. Las señales y los milagros tienen el propósito de establecer la identidad de Jesús. Los milagros atraían a la gente a Jesús. Amén. Ya viendo cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús hacía prodigios, claro, cómo no una persona enferma sabiendo de que aquel fue sanado, cómo no iban a acudir a él. Amén. Así es que esos milagros, todo lo que hacía Jesús, esto atraía a aquellas personas que tenían necesidad de un milagro, que tenían necesidad de que solo un milagro de Jesús podía obrar en sus vidas. Amén. Amén. La necesidad de un gentil. Si me puede leer, hermano Jesús, en Lucas, capítulo 7, versos del 1 al 5, por favor. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén. ¿Pueden ustedes imaginarse esta escena conmigo? Jesús viene caminando de ciudad en ciudad. Amén. Y viene enseñando, predicando, haciendo milagros y hablando del reino venidero. Amén. Entrando en Capernaum se encuentra con un centurión. Este hombre era un máximo, tenía autoridad. Amén. Tenía a su responsabilidad una milicia del Imperio Romano, que tenía bajo su mando a un grupo de soldados. Amén. Este centurión tenía un siervo grave, su vida corría peligro. Vea, para que el doctor Lucas, como se conoce, él dice estaba gravemente herido gravemente enfermo, para que un doctor lo diga, quiere decir de que era una enfermedad donde él ya estaba a punto de morirse. Sí. La palabra lo dice, a punto de morirse. Era donde ya no había una salida, donde ya no había donde más acudir, donde más ir. Amén. Sí. Este centurión probablemente amaba mucho a su siervo. Desde ese momento podemos decir que era un buen hombre, porque en tiempo bíblico a un esclavo lo miraban solo como un trabajador, y había muchos hombres esclavos en este tiempo. Amén.
Así es que los ocupaban solo para las labores, para el trabajo. Pero este centurión dice, amaba a su siervo. Amén. Si me lee nuevamente el verso 3, hermano Jesús. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Si vemos, dice que alguien vino al centurión y le había hablado a Jesús, porque dice, oyó hablar de Jesús. No dice, él oyó hablar a Jesús. Él dice que oyó hablar de Jesús. Amén. Reunió a los ancianos judíos y los envió a buscar la ayuda de Jesús, porque ya alguien le había dicho que había un hombre que estaba haciendo milagros, que había Amén. un hombre que estaba haciendo prodigios en ese lugar. Sí. Y le dice, tú ves que ya no hay salida, ves que ya no hay más esperanza, tu siervo está a punto de morirse, pero hay uno que puede sanar. Vemos nosotros la importancia de que nosotros podamos testificar, de que nosotros podamos decirle a alguien con solo la palabra Jesús le ama, o que podamos nosotros mismos testificar de lo que Jesús mismo ha hecho en nuestras vidas. Si vemos que es importante, este centurión no oyó a él hablar a Jesús, pero oyó a alguien hablar de Jesús. Amén. Sí. El centurión tenía una buena reputación. Se conocía o lo conocían como un hombre dedicado al pueblo judío y a su religión. Sabiendo los ancianos que los gentiles no se juntaban con los judíos, y ellos pensaban la reacción de Jesús, ellos le rogaron que fuera a la casa de este centurión para que pudiera sanar a que fuera a la casa del centurión para que él pudiera sanar a este siervo que estaba enfermo. Amén. Probablemente los ancianos han de haber dicho, Jesús no se junta con estos, no va a querer ir. Entonces ellos sintieron de que ellos deberían también de haber hablado bien de este hombre para que Jesús conociera de él. Amén. Y le explicaban a Jesús que él era digno de su atención y de su compasión. Se cree que este soldado romano, con sus propios esfuerzos, con sus propios, podamos decir, de su dinero, él había hecho una sinagoga para que se pudieran reunir los gentiles, para que pudieran llegar aquellos de los que tenían necesidad de congregarse. Amén. Se cree que este hombre, de sus propios esfuerzos, él había construido. Ahora bien, creen que era necesario que los dirigentes o los ancianos le hablaran a Jesús de las buenas obras de este centurión. ¿Creen ustedes que era necesario que los gentiles le dijeran, este hombre es bueno, mira, nos construyó una sinagoga? ¿Creen ustedes que esto era necesario para que Jesús tuviera compasión y pudiera ir a darle la sanidad a este hombre enfermo? No era necesario, más ellos lo hacían como para tocar el corazón de Jesús y que, ¿verdad?, pudiera venir y ayudar en la necesidad. Pero necesario sí no era, porque Amén. Jesús, Él sabe lo que hace. Amén. Como les decía, probablemente ellos han de haber dicho, siendo judío, ¿cómo va a ir? No va a querer. Entonces ellos pensaron entre ellos hablarle bien de este hombre para que él se sintiera conmovido. Pero como decía el pastor, no era necesario, porque Jesús, Él es un Dios compasivo. Amén. Amén. Si con solo que Él viera la tristeza, la necesidad, yo creo que sin que le dijera, Él hubiera acudido a esa Amén. necesidad. Sí. Amén. Léame del verso del 6 al 10, hermano. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad,
y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Si ven, el verso 6 dice en las primeras palabras, y Jesús fue con ellos. Si vemos, Jesús no pregunta. Amén. Tampoco responde a los argumentos de los ancianos. Jesús sencillamente los acompaña. Como les decía, Él es un Dios compasivo. Él ya es un Dios de que se va a compadecer de toda necesidad que nosotros tengamos. Sí. Jesús no estaba muy lejos de la casa del centurión cuando mandó a unos amigos a decirle a Jesús que no era necesario que fuera a su casa. Amén. No es necesario que vengas y entres a mi casa. Él mismo dice, no soy digno, porque por ese mismo no me presenté yo delante de ti. Yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Amén. El centurión tenía una extraordinaria fe. El poder de Jesús y reconocía la autoridad de Jesús. Jesús podía dar órdenes con autoridad porque él estaba sujeto a la autoridad de Dios. Amén. El centurión reconocía que Jesús solo decía la palabra, di la palabra, le dice, y yo creo que con tu autoridad mi siervo será sano. Él mismo estaba bajo autoridad, pero también él tenía también bajo su autoridad a personas sobre las cuales tenía autoridad civil, se puede decir. Entonces, amén, él ya reconociendo y entendiendo que él tenía a otros que estaban bajo su autoridad, pero él también tenía a personas, y él le dice, yo le digo a mi siervo, ven, viene, vas, se va. Amén. Él reconociendo también de que Jesús no andaba por sus propias fuerzas, no era por su propia voluntad, sino que ya había un Dios Padre que le había mandado. Amén. Sí. Y que él también estaba sujeto a la autoridad de Dios.